en la ciudad de Éfeso. Iban de todas partes. Y para que se dé una idea, en esa ciudad estaba el templo a la diosa Diana. ¿Escucharon hablar de la diosa Diana? ¿No? Hechos de los Apóstoles, capítulo 18. Pablo estaba en Éfeso. Un templo grandísimo, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Cientos y cientos de sacerdotisas trabajaban, servían en ese templo. Y Éfeso era la diosa de la fertilidad. Así que ahí adentro se llevaba un mundo, unos cultos y unas reuniones al sexo que eran tremendos, porque era la diosa de la fertilidad. Muchas sacerdotisas sirviendo a Dios tenían sexo con la gente que iba. Iba una persona que quería que sus campos dieran al 100 por 1 y bueno, iban y tenían que dejar una ofrenda. Y esa ofrenda se le tenían que entregar a esa sacerdotisa, y esa sacerdotisa tenía unos cuartos donde ellos pasaban y ofrendaban, y bueno, ahí ocurría lo que tenía que ocurrir. Así de degenerado era todo. Y se negociaba y se comerciaba con la fe de la gente. Y en ese lugar Pablo predicó, capítulo 17, 18, 19 de Hechos de los Apóstoles. Y se levantó una iglesia en ese lugar, que es la iglesia de Éfeso. Y aquí Pablo, haciendo referencia a esa iglesia que quedó en ese lugar, los saluda de esta manera. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, mire bien, escuche, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sabe que Él se dirige a sus hermanos en Éfeso como los santos y fieles. Estaban en un lugar donde eran tentados todos los días. Estaban en un lugar en donde el enemigo se les acercaba y les susurraba cosas al oído todos los días. El sistema estaba preparado para ser corrupto. El sistema estaba preparado para funcionar de esa manera. Y a esa iglesia, Pablo los llama santos y fieles. Santo porque esos hermanos en Cristo estaban en un lugar muy peligroso, de mucha idolatría, de mucha brujería. Si ustedes leen capítulo 18, Pablo libera a una mujer, a una chica que tenía espíritu de adivinación. Eso estaba en Éfeso. Y él les llama santos. Qué tremendo, ¿no? Porque donde hay una iglesia tiene que haber esas cualidades, y si alguien se tiene que referir a nosotros como hijos de Dios, nos tiene que llamar santos y fieles. Estos hermanos de la iglesia de Éfeso se ganaron ese título, por decirlo de alguna manera, de tal manera de que el propio o el mismo Pablo, el gran apóstol, que escribió casi todo el Nuevo Testamento, se refirió a ellos como gente santa. Y como fue escrito para Éfeso, y hoy nosotros leemos Éfeso, podemos decir que este saludo también es para nosotros, y la carta también es para nosotros. Y qué bueno es que puedan decir de nosotros, plantados en un lugar donde el sistema va en contra de Dios, donde todo está en contra de Dios, donde cada día hay gente que se revela más en contra de Dios. Y de ahí a que a veces ocurren cosas y vienen juicios de parte de Dios. Porque conociendo a un Dios tan bueno y tan grande, los hombres deciden vivir sin Dios. Deciden vivir en su idolatría, deciden vivir en sus creencias.
Prefieren seguir así y no rendir su corazón a Dios. Y en esos lugares está plantada la iglesia. Y tenemos que ser santos y fieles. Santo porque como hijo de Dios representamos a Dios. Y Dios es santo. ¿Sí? Y fieles porque tenemos un compromiso con ese Dios santo. Y permanecemos en ese compromiso. ¿Cuántos están comprometidos con Dios? Si estás comprometido con Dios y cada día te esfuerzas por cumplir con ese compromiso que tenés con Dios, entonces sos fiel. Porque fidelidad hace alusión al compromiso que uno toma con Dios. Esa es una persona fiel. ¿Cuántos fieles hay en este lugar? Amén. Qué bueno es que puedan estudiar. Nuestro pastor Gustavo hablaba acerca de los talleres que se están dando. Todo lo que pueda aprender, hermanos, acerca de Dios, apréndalo. Hoy en día voy a decir algo y puede parecer hasta un poco contrario a lo que se aconseja. Pero es tan fácil tomar un curso de electricidad, es tan fácil hacer un estudio de algo y es tan difícil estudiar la Biblia. Porque se hace difícil. Porque no estamos predispuestos a escudriñar la palabra de Dios. Siempre hay algo. Y siempre hay algo que aparece cuando, no sé si le ha pasado, pero en algún momento tal vez ha querido leer la Biblia y dice, voy a preparar un tiempo y voy a empezar a leer. Y cuando empieza a leer le cae el vecino, cae el amigo, lo llaman por teléfono y el sistema comienza a trabajar. Porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿A quién puede hacerle una zancadilla? ¿A quién puede empujar? ¿A quién puede hacer caer? Entonces, se encarga de trabajar de muchas maneras para que nosotros no tengamos ganas y no tengamos tiempo. Pero qué bueno es que usted pueda prepararse. Porque va a llegar un momento en donde Dios le va a pedir que esté en un ministerio. Y qué bueno es haberse preparado para estar en ese lugar. ¿Sí? Así como, digo, un electricista hace un curso, se prepara para ser electricista y obvio, después se presenta como electricista y seguramente lo contratan, ¿no? Y seguramente ven su trabajo y está bien. Ahora, si usted se prepara para Dios, entonces seguramente van a ver que usted es una persona consagrada, comprometida con Dios, y seguramente Dios, como lo ve de esa manera, como santo y fiel, comprometido, que no renuncia, que sigue para adelante, seguramente Dios lo va a poner en un ministerio. Amén. Así que dígale al hermano que está al lado suyo, prepárate. Prepárate porque Dios te ha escogido. Gracias, hermano. Me gusta más otro jugo que viene en una botellita marrón y dice Brahma. Nah. Gracias, hermano. Así que, hermanos, prepárese. ¿Sí? Hoy hay mucha gente que se está preparando en un montón de cosas y con estas cosas nuevas que aparecen, con el internet y el Bitcoin y un montón de cosas. La gente se prepara, los jóvenes se preparan, ¿no? Y la mayoría de los jóvenes quieren trabajar en una empresa digital, haciendo tareas de programación y búsquedas. Veo cómo se maneja internet, ¿no? Otros tantos trabajando, estudiando algo para, no sé, para YouTube y todas las cosas que hacen. Pero qué bueno es que en esta iglesia
se preparan y estudian la palabra de Dios para servir a Dios. Amén. Qué bueno, ¿no? Dios, Pablo les dice a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vimos lo que son santos y fieles, ¿sí? Y ahora Pablo les dice algo más. Les dice gracia y paz a vosotros. ¿Sabe que gracia es un regalo? Es algo no merecido, algo que no se puede alcanzar con esfuerzo y méritos propios. Pero la palabra gracia aquí Pablo la utiliza como belleza, como algo lindo. Y dice gracia y paz a vosotros. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra vida, en nuestro andar cotidiano, tiene que haber gracia. Nuestra vida tiene que ser atractiva, tiene que tener algo lindo, para que los demás, cuando nos vean a nosotros, digan: tiene algo especial, que yo quiero ser así, quiero tener lo que tiene. ¿Por qué? Porque hay gracia en su vida. Es ese encanto, esa belleza, eso que es lindo. Eso es gracia. Un cristiano, si no tiene gracia en su vida, se vuelve una persona que los demás prefieren estar un poco distanciado de él. Pero cuando encuentra el mundo que está tan afligido, encuentra una persona que tiene una vida, un carácter, una forma de ser tan distinta, y lo encuentran, tiene una linda forma de ser que cae bien, esas personas van a querer lo que usted tiene. Y eso que usted tiene es nada más y nada menos que la gracia de Dios en su vida. Y eso es lo que les dice Pablo a los hermanos de Éfeso, a la iglesia de Éfeso. Les dice paz. ¿Sabe que el mundo hoy entiende la paz como: si yo tengo armamento, estoy tranquilo, porque sé que son pocos los que me pueden hacer frente, porque tengo suficiente armamento como para responder? Y así se ve en el mundo la paz. Pero ¿sabe que Pablo está hablando de otra paz? De algo que a veces es hasta casi indescriptible. Pablo habla de esa paz que está en el corazón de los hermanos, en el corazón de los santos y fieles, que cuando vienen problemas, situaciones difíciles, o falta de trabajo, o enfermedades, esos santos y fieles, ¿sabe qué tienen en su corazón? Paz. Porque eso es lo que tiene que haber en nuestra vida. Y va más allá de la situación que nos rodea, de lo que puede estar pasando a nuestro alrededor, porque esa paz es la paz de Dios. Y Dios no la da como el mundo la da. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Esa paz que está en nosotros es la que sirve para que, aunque la tormenta sea fuerte, usted está bien tranquilo, porque sabe que tiene un Dios que lo cuida, que lo guarda, que lo respalda y que va a poner la cara por usted. ¿Usted sabía que Dios hace eso? Cuando Él nos dice: quedaos quietos, yo pelearé por vosotros, está haciendo eso. Está diciendo: tranquilo, hijo, tranquila, hija, no te preocupes, yo peleo por vos. Y eso trae paz. Así que si está pasando por un momento difícil, piensa en Dios. Sí, porque Dios es más grande. Así que, aunque venga la enfermedad, usted esté tranquilo. Tengo un Dios
que es omnipotente, todopoderoso. Nada se le escapa. Siempre tiene el control. A Él nada lo sorprende. Es nuestro Dios. Así que cuando Pablo saluda a la iglesia de Éfeso, les dice santos y fieles, cualidades que están en nosotros. Gracia y paz, como lo que tiene que haber en nuestra vida. Tiene que haber gracia y estemos en paz. ¿Sí? Le dice todo esto, pero me guardé la primera parte del versículo donde dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Usted quién es? ¿Quién es usted? ¿Usted sabe quién es? ¿Yo sé quién soy? Si yo le preguntara, ¿usted quién es? ¿Usted qué me diría? ¿Sabe que necesitamos saber quiénes somos? El mundo necesita saber quiénes somos, porque debemos manifestar lo que somos. ¿Sabe que hay algo en la carta a los Efesios de Pablo? Efesios es una carta considerada como una de las cartas de mayor grandeza espiritual. Y la otra carta que se le parece mucho es Colosenses. Colosenses es la carta que se conoce como la todosuficiencia de Cristo, es decir, con Cristo lo tenemos todo. Y si Cristo está todo. Esa es la carta a los Colosenses. Y en Efesios Pablo toma lo de Colosenses y trata de explicarlo un poco más. Los primeros 3 capítulos de Efesios dicen quiénes somos nosotros. Y los segundos 3 capítulos de Efesios dice, ahora que saben lo que son, pongan todo lo que aprendieron, pónganlo por obra. Y así nos enseña Pablo de cómo la teología, la doctrina, la enseñanza siempre va de la mano de la práctica. No se pueden separar. Yo no puedo adquirir conocimiento, entendimiento, si no lo voy a poner por obra. ¿Sí? Seríamos como un globo, ¿no? El globo usted lo infla, lo infla, lo infla, lo infla, lo infla y va a llegar un momento en que ese globo va a explotar. Porque se llena tanto de aire y no tiene por ningún lado un filtro o algo que lo desinfle un poco para que pueda seguir entrando aire, ¿no? Nosotros igual. Así que ahora que van a estudiar, ¿saben qué? Estudien y después a poner por obra. Es la única manera de crecer y de que Dios pueda darnos más. ¿Sí? Así es que me dejé esta primera parte porque Pablo sabía quién era. Él dijo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él sabía quién era. ¿Usted sabe quién es? Tenemos que entender quiénes somos. Cuando Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, está diciendo, yo soy Pablo y soy de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo? Amén. Somos de Cristo. Y sabe que ese de significa posesión. Ese de es una preposición y significa posesión, pertenece, tiene un dueño. ¿Sí? Voy a hacer una especie de analogía, ¿sí? Pero está muy lejos de la realidad, pero es como para entender un poco. ¿Cuántos tienen un auto? Levante la mano.
Bien, tienen auto, ¿sí? ¿Qué auto tiene, hermano? Tiene una Kangoo. Bien. ¿Tiene las llaves encima? ¿No? Ah, bien. ¿Ese auto lo puede venir un vecino y agarrarlo y salir con el auto? ¿Cualquiera? Es decir, es un auto de todos. No es suyo entonces. No es suyo. No, es de todos. Ese auto tiene un dueño, tiene un titular y es el responsable de todo lo... El auto no se manda solo, ¿sabía? No puede salir a pasear solo. Y tampoco lo puede sacar a alguien sin que usted lo sepa. Porque ese auto... ¿Cómo se llama usted? Julio. Porque esa Kangoo es de Julio. Ahora usted es ¿de quién es usted? De Cristo. ¿Sí? Y así como estoy hablando de un vehículo, no tiene ninguna comparación con un ser humano, pero es para entender que nosotros somos de y le pertenecemos a. Y ese nombre es Jesús. Lo que indica que si yo le pertenezco a alguien, yo no soy dueño de hacer lo que yo quiero. Porque pertenezco a alguien. Y Pablo dijo, Pablo, apóstol de Jesucristo. Usted puede decir, él se llama Julio, yo me llamo Genaro, por allá está Carlos. Una alegría verte, Carlos. Y con ganas de servir a Dios porque te escuché, ¿eh? ¿Sí? Somos de. Es decir, yo no puedo vivir como yo quiero. No puedo. Porque si estuviese Jesús diría, el esclavo no es más que el amo, el esclavo no decide, decide el amo. ¿A qué hora se va a dormir el esclavo? A la hora que el amo decide. ¿A qué hora va a comer y qué va a comer el esclavo? El amo lo decide. Porque le pertenece a. Usted le pertenece a Cristo. Así es que usted no puede vivir como usted quiera. Usted no puede hacer, ninguno podemos hacer lo que nosotros queremos, aunque nos parezca que está bien lo que estamos haciendo. Porque el que decide es aquel que nos llamó. A Pablo lo llamó Jesús. Y por eso él dijo, yo soy de Cristo. ¿Sí? ¿Sabe que ese de le da una profundidad y Pablo se sentía, o por lo menos manifiesta, la soberanía de Dios? Porque él dice, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Quiere decir que él le pertenecía a Cristo y que Cristo en su voluntad lo había elegido a él. Por eso dice, por la voluntad de Dios, yo soy apóstol. Usted es un hijo de Dios por la voluntad de Dios. Y cuando sea líder, va a ser un líder por la voluntad de Dios. Y cuando tenga un ministerio y esté predicándole a multitudes, no se olvide de mí. Usted va a ser un hombre de Dios, una sierva de Dios, por la voluntad de Dios. Porque no lo llamó hombre,
Dios decide. En su soberanía Él decidió llamar, predestinar, elegirnos a nosotros, porque fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. En su eternidad, no sé en qué tiempo, no sé si los ángeles estaban ya creados o no, pero Él en su eternidad, en un momento determinado, Él nos vio a nosotros y dijo: Julio, viene conmigo. Y lo eligió. Y Pedro dice que preparó obras para que nosotros anduviésemos en ella. Hay un propósito para esa elección. Pero Pablo está dejando bien en claro que él es apóstol porque Dios lo eligió en su voluntad, en su soberanía, porque Él es soberano. Hace las cosas como Él quiere y usa la vida de quien Él quiere. Amén. Yo un día le dije a Dios: Dios, yo sé que Pablo, el 10 lo tienes tú, nadie más puede sacarse un 10. Y Pablo tal vez tenga un 9. Y Pedro también, un 9. Si lo califican, ¿no? Y yo digo, capaz que yo voy a tener un 3 a la hora de calificarme y ponerme al lado de aquellos, o un 2. ¿Cuántos estarían contentos con tener un 1? ¿Estaría contento usted? ¿Un 2? ¿Un 3? Y le dije a Dios: no importa cómo me califiques. Si yo voy a crecer hasta un 3, ese 3 es mi 100%. Y tengo que cumplir con ese 3. Y tal vez Dios de ahí, si en lo poco uno es fiel, tal vez vendrán cosas más grandes. Pero de a poquito. Porque el Señor hace como Él quiere, ¿sí? Y si a mí me dice: Genaro, no, vos hasta ahí vas a crecer, hasta ahí, listo, como tú digas, tú eres mi Dios. Pero lo que Él me pida, yo tengo que hacerlo. Amén. Y así cada uno de nosotros, porque tal vez uno aspire a evangelista, tal vez otro a pastor, tal vez otro apóstol. ¿Cuánto le gustaría ser apóstol? ¿Le gustaría ser un apóstol? ¿Un profeta de Dios? Amén. Dios hace como Él quiere. Y si lo llama y le dice: te necesito acá, ahí hay que estar. Porque yo no puedo hacer uso de mi vida como yo quiero, porque yo soy de Cristo y usted es de Cristo. Así que tiene que estar en comunión con papá, tiene que estar en comunión con nuestro Señor Jesucristo para que Él le diga lo que Él quiere hacer, cómo lo va a hacer y de qué manera lo va a usar. Amén. Usted prepárese, porque se viene un tiempo en donde si Dios tiene que elegir. Bien, a ver, en la elección ahí pasa algo que es lindo, ¿no? Porque no lo elegimos nosotros a Él, Él nos eligió a nosotros. ¿Sí? ¿Usted recuerda cuando era más joven, los que ya no son tan jóvenes? Yo me acuerdo cuando era chico, en la cuadra jugábamos a la pelota y poníamos 2 piedras así y eso eran los arcos. Y nos juntábamos todos los pibes ahí. Y de pronto se ponía uno de allá y otro de acá y elegía uno. ¿Y a quién cree ustedes que elegían? Los 2 que elegían trataban de elegir ¿a quiénes? A los mejores. Al gordito lo elegían para ponerlo en el arco. Al flaquito que no gambeteaba una lo ponían para ponerlo de defensa. Pero todos querían elegir al mejor. Y esto es lo lindo de la elección de Dios, porque si fuese por nosotros, todos hubiésemos elegido a Dios. Yo hubiese elegido a Dios para que esté en mi equipo, ¿o no? Y usted lo hubiese elegido.
Pero no lo elegimos nosotros, Él nos eligió a nosotros. Y a veces yo digo, Señor, pero si yo era chancleta, no servía para el deporte y vos me elegiste. Es que con poquita cosa Dios le alcanza para hacer grandes cosas. Lo único que hace falta es darle el corazón. Y Él va a hacer todo lo que tiene que hacer. Y aunque seamos una hojota en el deporte, no se olvide que Dios lo llamó, Dios lo eligió y su equipo va a ganar. Amén. Si a lo peorcito del mundo Dios eligió, no eligió, no nos eligió porque fuésemos inteligentes, sabios y teníamos un montón de habilidades. No. Su elección está basada en su soberanía, en su bondad, en su amor, en su cariño, en su paciencia para con nosotros. Así que recuerde siempre esto. Cada vez que vaya a tomar una decisión, pregúntele a Dios. Dígale al hermano que está al lado suyo, vos no te mandás solo. Usted, hermano, no se manda solo. Nosotros somos de Cristo. Aleluya. Cristo es su Señor. Y cuando dice esto, lo primero que Pablo, porque Pablo también se siente sorprendido por esto. Después se va a encontrar en el capítulo 3 de la carta a los Efesios, versículo 8 por ahí, dice, pero te ha placido llamarme a mí, el más pequeño de todos. Porque él estaba sorprendido de que Dios lo eligiera. Pero yo, ¿quién soy para que el Creador me elija? Pero es que así es Dios. Así de bueno es nuestro Dios. Y lo eligió. Así que cuando él dice esto, dice, ahora yo le pertenezco a Cristo, ya no voy a funcionar más como antes, que me mandaba solo. No, porque aparte, si uno estudia la vida de Pablo, se da cuenta que era un perseguidor de la iglesia. Él entraba a las casas, pateaba las puertas, las tiraba abajo y agarraba de los pelos a los cristianos y los sacaba arrastrando. Como si fuese un allanamiento. ¿Y sabe por qué? Porque él tenía la autoridad para hacerlo. Él tenía la autoridad del Sanedrín. Él le pedía al Sanedrín. El Sanedrín es el consejo sacerdotal de los judíos que manda a los judíos en todo el mundo. Desde ahí. Ellos dicen lo que hay que hacer. Tienen su enviado y ese enviado va con cartas. Y donde va él se presenta con esas cartas y dice... Yo soy del Sanedrín, me envió para hacer cumplir esto, y todos le abren la puerta, ¿no? Y Pablo era de esos. Cuando dice que él llevaba preso a los cristianos, no es que él le decía, por favor, acompáñeme, venga por acá, necesitamos hablar. No, lo sacaban a las patadas, lo arrastraban con el caballo, lo tiraban, porque así trataban a los cristianos. En el primer siglo, todos los cristianos que se convertían, nosotros hoy, por ejemplo, nos convertimos a Cristo para que nuestra vida sea mejor y cambie nuestra vida, ¿verdad? Y con eso surgieron un montón de cosas y viene la teología de la prosperidad y del éxito y todo eso. Y parece que venimos a Cristo a buscar éxito y prosperidad y todo lo que uno sueña, ¿no? Pero en este mundo. O lo que la mayoría de la gente quiere, espera, desea, ¿no? Sabe que los apóstoles, porque los que se convertían a Cristo, dice que persistían en la doctrina de los apóstoles. ¿Sabe para qué preparaban los apóstoles a los nuevos creyentes? ¿Para qué los preparaban? A ver, ¿alguien tiene una idea? ¿Sabe para qué los preparaban? Para morir. No los preparaban para que tuviesen éxito. No los preparaban para que sean empresarios o hombres exitosos. Los preparaban para morir.
porque se venía una persecución sobre ellos y muchos murieron. Y Pablo fue uno de los que estaba presente cuando el primer mártir, que era Esteban, lo apiedraron, lo mataron a cascotazos. Estaba de un costado y cientos de judíos arrojándole piedras que le daban en la cabeza, en el cuerpo, en las piernas. ¿Sabe lo que es un piedrazo? Usted, una piedra más o menos así, lo que debe doler. Eso hacían con los cristianos. Entonces los discípulos los preparaban para que estén dispuestos a morir por Cristo. Hoy nosotros queremos vivir para Cristo, pero tener mucho éxito, mucha fama. Somos tan distintos a los creyentes de aquellos tiempos que ellos pensaban que lo más lindo que les podía pasar era que lo agarraran y lo mataran, porque estaba dando la vida por aquel que lo había salvado. Y entendían que de la muerte ellos pasaban a la eternidad con Dios para siempre. No, y Jesús después dice, el que ama su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa mía, ese la ganará. Así preparaban a los creyentes. Así que Pablo era alguien que había sido apóstol. Apóstol significa enviado. Así como yo le hablé que el Sanedrín enviaba a alguien para hacerse respetar y hacer cumplir las leyes a los judíos, porque concierne solamente a los judíos, así también es Pablo, enviado por Dios, y así también nosotros. En ese sentido, todos somos apóstoles, porque todos somos enviados por Dios a anunciar el Evangelio. Entonces somos enviados. Pablo fue enviado a predicar. Pablo predicaba. Es más, lo va a encontrar en Corinto, en Atenas, discutiendo allí con los filósofos para decirles que el verdadero Dios era Jesús. Y predicaba, él era un enviado de Dios, igual que nosotros. Como enviado, él representaba a alguien. ¿A quién representaba? A Dios. Nosotros, ¿a quién representamos? A Dios. ¿Sabe que es como los países, veo que tienen en otros países? ¿Perdón? Embajadores. Así nosotros somos de Cristo. Y la autoridad de Dios está, y el respaldo de Dios está en nosotros, para ser buenos representantes de aquel que nos envía, que nos llamó y nos envía, ¿sí? Así que él tenía presente cuando él dice, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, él estaba diciendo, yo estoy acá porque alguien me llamó y ese alguien es Dios. No tiene nada que ver conmigo. No son mis habilidades, no son mis cualidades. Es su soberanía donde él elige a quien quiere, cuando quiere y como él quiere. Pero también está diciendo, yo lo represento. Y tengo la autoridad suficiente para escribirle a la iglesia y decirle cómo se tiene que comportar, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que Dios demanda. Porque él entendía el Evangelio. Recuerden que estuvo 3 años en Arabia, donde el Señor mismo le enseñó el Evangelio. Él no es que se convirtió y quedó ciego por un momento y se le fueron esas cosas que tenía en los ojos y empezó a predicar. Él tuvo el mismo proceso que tuvieron los demás apóstoles. 3 años con Jesús. Pablo estuvo 3 años en Arabia con Jesús. Y ahí entendió el Evangelio. Por eso él lo podía explicar. Porque él dice en Hechos de los Apóstoles, yo no he visto ni a Juan, no he visto a Pedro, ni a los grandes del Señor. Me fui a Arabia y estuve con el Señor. Y él lo estaba representando, ¿sí? Así que tenemos que ser buenos representantes de aquel que nos llamó. Si usted es de Cristo, significa eso.
le pertenezco, pero también lo represento. Amén. Así que delante de todos, usted está representando a Dios. ¿Sabe que yo trabajo en una ferretería? Soy vendedor. Y sabe que a veces en casa faltan un montón de cosas. Y yo digo, wow, acá tengo todo, acá tengo el codito que necesito para aquello, tengo la canilla, tengo esto. Los tornillos que me están, a veces son un poquito, son 2 tornillos. Pero sabe que siempre hay una voz que me habla y me dice, no. Y a veces yo quiero decir, ¿no? Quiero discutir un poquito con Dios, ¿no? Y le digo, pero Señor, si es un tornillo, no importa. Entonces voy y digo, necesito 5 tornillos. Es más, a veces me dicen, ¿para qué me los pedís? Andá y sacalo. No son míos. Entonces es la única manera, ¿sabe por qué? Porque después el enemigo va a trabajar conmigo y me va a decir, vos, si vos te llevas de a 2 tornillitos de la ferretería, ¿de qué me estás hablando? Entonces no hay que darle lugar al enemigo, ni en los pequeños detalles, porque es lo que el enemigo va a usar después para hacerte la guerra, para vencernos. ¿Sí? Así que tenemos que ser buenos representantes de Dios. Dios era y es y seguirá siendo santo. ¿Cómo tengo que ser yo representando a Dios? Santo. Amén. ¿Sabe que Pablo con esto estaba diciendo algo más? Estaba diciendo, fui elegido por Dios en su soberanía, me envió Dios, así que soy su representante. Así que todo lo que vean en mí, que ocurre en mí y a través de mí, no es por mí. Es por aquel que puso su mano sobre mí, es el que se va a manifestar en mi vida y es el que va a hacer la obra. ¿Sabe por qué? Porque Pablo resucitó muertos. ¿Sabe que Pablo oraba por las prendas? Le llevaban prendas de la gente que estaba enferma. Él oraba. Cuando esas prendas volvían y la gente se las ponían, quedaban automáticamente libres de cualquier enfermedad que tuviesen. Pero Pablo estaba diciendo, todas esas obras extraordinarias, sobrenaturales que ocurren, no es por mí, sino por aquel que me llamó, el cual yo represento, y como lo estoy representando bien, Él está obrando en mi vida y hace que se manifiesten todos estos milagros. Así que si somos buenos representantes, hay buenos resultados. Así que aunque cueste, vale la pena, hermano. ¿A cuánto le gustaría orar por alguien que tiene, por dar un ejemplo, que viene en silla de rueda y decirle en el nombre de Jesús, recibe sanidad y que esa persona salga caminando? ¿Le gustaría que Dios lo use? O que de pronto vayan pasando por allá por la calle, lleven a alguien a sepultarlo, llevan al cementerio, van en esa camionetita largadita, que no sé cómo se llama, va al cajón, y que de pronto Dios te diga, orale que se va a levantar, y usted va ahí afuera y detiene a todos, los frena a todos. Un momento, deténganse. ¿Qué pasa? Tengo que orar por él, pero si lo llevamos a enterrar. Bueno, pero tengo que orar por él. Y ora y se levante. Cosas como esas hacían los apóstoles. Porque habían sido los escogidos por Dios. Representaban a Dios. Y lo hacían de tal manera que Dios los respaldaba. ¿Cuántos quieren el respaldo de Dios? Amén. Que podamos ser como Pablo, hermanos. Porque Dios tiene cosas para hacer, pero va a usar a los santos y fieles.
a los que tienen gracia y paz en sus corazones, a los que son de Él. Amén. Póngase de pie, vamos ahora. Vamos a pedirle a Dios. Tenemos un montón de errores y un montón de defectos, pero no es por mí, no es por usted, es porque Dios lo ha llamado. Cuando usted mire, no mire si usted puede. ¿Sabe por qué? Por ahí usted piensa, ¿no? El pastor dice, hermano, ¿usted me puede ayudar con esto? Y lo que pasa es que no sé, porque no sé si estoy capacitado, no sé si sirvo para esto, no sé si lo voy a hacer bien. No, es que no lo vas a hacer vos, no es usted, es Dios. Y con Dios las cosas salen bien. Entonces no se ponga usted, porque nosotros tenemos un montón de defectos. Pero Dios me ha elegido. Entonces yo tengo que tener la mente de Cristo y mirar con los ojos con los que mira Dios. Y decir, Señor, si tú me llamas, si tú me estás hablando, esto va a traer buenos resultados. Amén. Vamos a orar, cierre sus ojos. Tome la mano del que está al lado suyo, ponga la mano sobre el hombro si está ahí. Y dígale, estoy orando por vos. Dios nos ha escogido. Dios nos ha llamado a ser santos. Aleluya, aleluya. Gracias, papá, en el nombre de Jesús por cada uno de mis hermanos, Señor. Que esta tu palabra, Dios, nos aliente, Señor. Nos haga esforzados, papá. Porque hay lucha, claro que sí, siempre va a haber lucha por delante. El enemigo siempre se va a querer plantar, Señor, delante nuestro, papá. Pero yo sé quién soy, mi Dios. Yo soy tu hijo, Señor. Soy un escogido. Tú me elegiste en tu eternidad, Señor. Tú me predestinaste para que sea tu hijo, Señor. Soy tuyo, a ti te pertenezco. Así que aunque venga el enemigo, el sistema, el mundo, venga a oprimir, a ejercer presión sobre mi vida, Señor, tú extiendes tu mano y me rescatas. Tú extiendes tu mano y me fortaleces, Señor. Gracias, papá, en el nombre de Jesús, Señor, por ese amor, por esa compasión.